si os parece, damos lugar a la última sesión de esta jornada de inauguración. Como sabéis, pues se trata de una mesa redonda, creo que queda gráficamente expuesta, ¿verdad? Contamos con un invitado de honor, José Luis López Linares, ya sabéis, director y guionista de la película documental España, la primera globalización. Aquí a mi derecha tengo a Iván Vélez, que es la persona que va a hacer una presentación y va a moderar el debate. Tenemos a Atilana Guerrero, un auténtico placer tenerla por aquí. Y a mi izquierda, como no podía ser de otra manera, a Santiago Armesilla. No ha estado, he improvisado completamente. Los tres, tanto Iván como Atilana como Santiago, ya sabéis por el programa que tienen sus ponencias particulares a lo largo del fin de semana. De momento, disfrutad de esta mesa redonda y bueno, creo que en la mesa de libros tenemos algunos DVDs por si tenéis interés en adquirir la película documental. Y sin más, os dejo. Más o menos 45 minutos, una hora. A partir de una hora. Yo me siento por ahí, pero señales. ¿El turno de palabras a partir de una hora? Yo creo que sí, porque la gente está deseando hablar. Vale. Bueno, pues se me oye, entiendo, ¿no? Se oye. Bueno, pues nada, me toca a mí un poco moderar aquí esta mesa tan lujosa que nos ha planteado Paloma, la cual felicito, por supuesto, por organizar un evento de tal magnitud, además, pues contando con recursos propios, imaginativos y con mucho trabajo, desde luego. Así que yo felicitarla públicamente, darle las gracias por la invitación. Y bueno, pues esta mesa, que hay que decir que no hemos preparado en absoluto y que espero que por ello mismo salga muy bien, creo que debe gravitar en torno al trabajo tan magnífico y tan exitoso. Yo creo que esto pues es algo de lo que nos debemos felicitar, de que haya interés, a pesar de todo lo que se ha dicho en las anteriores intervenciones, empezando por ejemplo por la de Paloma, con toda esa serie de manifestaciones plásticas negrolegendarias. Hay respuesta como la que ha dado López Linares, contando con un plantel de personas que desde diferentes enfoques y con diferentes medios pues se han opuesto a esta especie de patología que es la leyenda negra, que no diremos antiespañola porque sería efectivamente redundante. Entonces yo creo que esta mesa me remata muy bien las intervenciones anteriores, precisamente porque de algún modo recoge parte de lo que se ha dicho en ellas. Es decir, estamos ante una obra, insisto, plástica, pero hecha desde una perspectiva completamente opuesta, yo creo, a las manifestaciones de este pintor mercenario, como así ha sido calificado. Y luego, por otra parte, lo que nos ha planteado Gustavo pues es la complejidad de instituciones pues que están de algún modo alimentando esta acción, cuya reacción pues ha dado, yo creo que magistralmente, López Linares. Así que yo creo que lo que es pertinente es que yo me calle y que le ceda la palabra a él, y yo casi le plantearía una pregunta que le habrán hecho ya a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo surge esta idea? ¿Cuál es el móvil, el clic ese que se activa a todo el mundo que toma estos derroteros? Y un poco que nos contara cómo se fabrica una obra de esta índole. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias primero a Paloma por invitarme, por el trabajo que ha hecho estupendo a Paloma, a su hermana y a su cuñado, a los tres y a todos los que han hecho posible este encuentro. También quería dar las gracias a muchos de los mecenas que han hecho posible que se hiciera la película. Sé que hay algunos que están aquí, el Ayuntamiento de Salamanca, entre otros, que participó en la campaña de mecenazgo que hicimos para lograr financiar la película. Soy yo, es el que hace estos ruidos. A ver, a lo mejor es que ha tocado aquí. ¿Por qué hice la película? Pues
quizás la película también la idea, bueno, la película nace de un cansancio, ¿no? De estar cansado de escuchar tonterías, medias verdades y barbaridades, de estar cansado de oír que hay que pedir perdón por algo que hicieron, se supone, nuestros antecesores. Yo creo que esa manía de juzgar el pasado desde el presente es una tragedia, ¿no? Es una cosa que, o sea, digo, yo creo que debería ser al revés, deberíamos ser nosotros juzgados por nuestros antepasados, juzgados por la historia, deberíamos ponernos a ver si estamos a la altura de lo que hicieron, bueno, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados. Creo que esa sería la posición correcta, no justo la contraria. Bueno, la película nace de ese sentimiento de agotamiento, de cansancio, y se dispara cuando yo ya había leído pues los clásicos, a Julián Juderías, a los autores que habían tratado el tema, pero fue a leer el libro de Elvira Roca cuando, antes de acabarlo, decidí que yo tenía que hacer una película. Elvira manejó una cantidad de información de una forma magistral y, bueno, a mí pensé que si se puede hacer un libro, se puede hacer una película. Y ese fue un poco el origen de cómo la hice. Cómo empezamos a hacerla. Luego tuvimos la suerte de que nos negaron prácticamente todas las subvenciones. No, lo digo verdad, no es ninguna ironía. Es una suerte. Porque entonces es cuando decidimos hacer una campaña de mecenazgo, lo que ahora llaman crowdfunding, pero que no sé por qué, porque había una palabra española estupenda que se llama mecenazgo. Y entonces, esa campaña fue un éxito. Ya nos sorprendió. Ha habido más de 1.600 personas que han participado en la financiación de la película. Conseguimos prácticamente la mitad del presupuesto, lo que hizo no solo posible la realización de la película, sino también nos sentimos apoyados por teníamos un ejército detrás, ¿no? Era un poco esa sensación de que ya, había 1.600 personas que habían puesto desde 15 hasta 15.000 euros, muchos sin conocernos de nada, la mayoría, claro, porque a pesar de que la familia y los amigos también, claro, pusieron, pero digamos, la mayoría sin conocernos de nada, sin una garantía en absoluto de que íbamos a acabar la película, de cómo la íbamos a acabar, podía haber sido un desastre, o si me iba a ir con el dinero, ¿no? O sea, no había forma de controlar aquello, ¿no? O sea, las aportaciones fueron absolutamente a fondo desesperado, casi solo todo porque pensaban y que era bueno que se hiciera algo así, ¿no? Solo por esa esperanza es por la que hemos conseguido. Claro, todo ese apoyo a la hora de estrenar la película y distribuirla ha sido fundamental. Ha sido fundamental porque hemos tenido, pues no solo han participado, sino que han ayudado a difundirla, se han sentido, que es lo que yo decía desde el principio, quería que se sintieran parte de la película, quería que todos se sintieran parte de la película. Y se han sentido parte de la película, la han apoyado, la han promocionado, han ido a verla 5 veces, han llevado a todos sus amigos, a su familia, algunos han comprado 2 entradas yendo solos para apoyar, o sea, ha habido todo tipo de... La verdad es que cuando hicimos el estreno en el Cine Capitol, que muchos de vosotros estuvisteis allí, en Madrid, que es el cine más grande de Madrid, pues fue extraordinario. O sea, ese final de película con ese aplauso del final que duró 15 minutos, fue algo impresionante. Entonces me di cuenta de que a lo mejor había hecho algo interesante. Porque cuando acabas una película, pues realmente lo que quieres ya es acabar y olvidarte, porque ya dices, ya que pase lo que sea, yo la estreno y ya veremos. Pero entonces ahí, en ese momento supe que no había acabado de trabajar en la película, o sea que aquello había que mantenerlo
Y la verdad es que ha sido un éxito. Estamos cerca de hacer 60.000 espectadores en salas de cine. Estamos dentro de las 15 películas españolas más vistas del año, o sea, no solo documentales, sino en ficción, por supuesto, hemos sido el documental más visto. O sea, desde ese momento, vamos, la película no ha sido más que, la verdad es que, pues, una serie de satisfacciones tremendas y también una complicación, porque yo me quería jubilar, pero ya no me dejan, o sea, no. Entonces, pues lo digo verdad, no era broma. Y entonces, bueno, pues entonces estamos, bueno, pues ya siguiendo, hay que hacer más películas. Una de las cosas, una de las razones para la que he hecho esta película es para la que la vieran nuestros hijos, nuestros nietos. Estamos en un proyecto para llevar a los colegios que va adelante y va a ser muy interesante, a los colegios, a las escuelas de formación profesional y después a las universidades, pero sobre todo a la educación, a los niños a partir de 12 o 13 años. Creo que es fundamental y estamos en un proyecto que va adelante. Y la verdad es que, en fin, y luego la película, como decía antes Gustavo, pues, claro, es importante porque hace que nos conozcamos, ¿no? La película ha hecho que mucha gente que pensábamos cosas, teníamos cosas en común, nos conozcamos. O sea, yo gracias a la película pues he conocido a muchísima gente que no conocía, ¿no? Entre otros, bueno, aquí por ejemplo en esta mesa a los tres. O sea que, para empezar, pero a muchísima gente, ya en estos 2 meses y pico desde que estrenamos la película he conocido más gente que en los últimos 20 años seguramente, o sea que no ha sido algo tremendo, ¿no? Entonces por eso estas cosas, lo que ha hecho Paloma aquí, lo que han creo que son importantes porque nos conocemos, ¿no? Nos ponemos caras, sabemos que algo que tú has hecho alguien lo aprecia o le ayuda o le sirve de algo y descubres cosas y en fin, por eso y además creo que estas cosas tienen consecuencias de que en vez de ser solo francotiradores, pues en fin, seguiremos siendo francotiradores, pero podemos afinar los blancos, ¿no? Y la prueba de que puede funcionar, de que algo se está haciendo, es que hay una respuesta. Es decir, lo que dijo el otro día Maduro de la comisión de eso es una señal estupenda. Claro, es una señal estupenda porque significa... No, en política a toda acción corresponde una reacción, ¿no? Y eso es una reacción. Es una reacción ante algo, o sea, no... O sea que, bueno, hay esperanza. Muy bien. Bueno, voy a pasar. Bueno, yo le voy a pasar, ya que voy a ir intentando hilar un poco las intervenciones, ya que ha hablado el director del proyecto de llevarlo a las aulas, yo quisiera ahora, como tengo a mi derecha a Tirana Guerrero, que se dedica a la docencia, entre otras muchas cosas, me gustaría pues que nos diera la perspectiva, ella que por supuesto ha visto el documental y que bueno, tiene muchos trabajos historiográficos y en fin, que está por supuesto en nuestras coordenadas, faltaría más, pues que nos diera un poco la visión desde la perspectiva de la educación, qué aportaciones, cómo está la cuestión, qué tipo de... cómo se enseña la historia, cómo no se enseña, en fin, que nos dieras una visión, digamos, desde dentro de las instituciones educativas, que una vez que salimos de ella, pues ya casi no tenemos contacto, al menos interno. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Iván, por tu presentación y por esta pregunta tan oportuna, porque es verdad que me parece que ya sabías lo que estaba yo pensando. Debe de ser la de formación profesional, ¿no? Que ya estaba yo pensando como profesora respecto al documental.
Pero antes de decir una palabra sobre esto, me vais a permitir que yo también agradezca a Paloma Hernández su invitación a estos encuentros forjados, que a las claras está el éxito de su convocatoria. Y también quería decir que a mí es que me gusta todo, porque es que el nombre, Encuentros Forjados, todos sabemos que se debe a ese apelativo Fortunata y Jacinta, pero a mí me recordó cuando lo vi, y siempre me había parecido así, ¿no? Pues una expresión que usa Claudio Sánchez Albornoz en su monumental España, un enigma histórico, y es que él dice que quiere saber cuál es la forja de lo hispano. Entonces a mí eso de la forja, ¿no? Encuentros forjados, aquí ya es el participio pasado, o sea, aquí ya se sabe, aquí ya tenemos la doctrina, ya sabemos lo que vamos a decir, entonces ya no es tan enigmática, ya realmente tenemos una respuesta, ¿no? Así que muchas gracias por estos primeros encuentros, como ha dicho Gustavo Bueno Sánchez, pues esperemos que sean eso, los primeros, ¿no? Que es de una serie. Y volviendo entonces al documental, España, la primera globalización, también igualmente agradezco a José Luis López Linares como espectadora el haber podido asistir al estreno de este gran documental, en el que, respecto a ya la pregunta directamente que Iván me proponía, ¿no? Pues a mí me parece que este documental rompe una de las dicotomías más, podríamos decir, destructivas o falsas con las que funcionamos en la educación, como es esta diferencia entre el nivel divulgativo y el nivel investigador, ¿no? Con el que, por ejemplo, funciona la Universidad Española. Me preguntaba sobre la universidad, ¿no? Porque actualmente soy profesora en la universidad, pero he sido profesora de instituto toda mi vida y todavía esa diferencia la percibo muy claramente. Y una de las características que a mí me parecen más importantes de este documental es que la información que ofrece sobre España, su historia, con, por supuesto, profesionales de la historia y de todas las disciplinas que arrojan luz sobre qué sea España, pues al mismo tiempo que están contándonos las cosas de una manera accesible, nos están mostrando su investigación. Es decir, no es un refrito, no es un documental en el que se habla de España al modo en el que, pudiéramos decir, los tópicos se recogen y de una manera educativa, didáctica, en el peor sentido de la palabra, se nos ofrece al gran público porque tenemos que entender las cosas de manera, pues conceptos fáciles y redondos, ¿no? Y que no sean de alta investigación, no. Se nos presenta la información que está ahora mismo en marcha en investigación sobre el tema de España. Por ejemplo, gracias a este documental yo pude conocer al mexicano Ricardo Uribe, que participa en él y que está en marcha con un trabajo sobre los relojes, la forma de medir el tiempo a partir del descubrimiento de América, que ojalá y se haga pronto, lo publique pronto. El libro que me dijo, estaba preparando sobre ello, porque verdaderamente es algo muy novedoso, tan novedoso como la forma en la que comienza el documental, que yo le pregunté al terminar, ¿te acuerdas? Cuando yo tuve la oportunidad de saludar al director para felicitarle, por supuesto, le dije, y esto de empezar por China, qué buena idea, ¿no? Y claro, pues Elvira Roca Barea está investigando acerca de esta relación entre España y China, que por supuesto ya se estaba haciendo, pero esta historia de la moneda es esa idea de cómo la primera globalización no es el concepto genérico simplemente de, bueno, se da la vuelta al mundo, por supuesto, no, es que se estaban coaligando dos dinastías, la Habsburgo y la China en ese momento, gracias a la moneda de plata que necesitaban los chinos, porque hasta entonces tenían una forma de comerciar, ¿no?, a través de una moneda totalmente arcaica, y empezaron a usar la plata gracias a los españoles. Bueno, pues esto es investigación puntera. Qué sé yo, pues eso, ¿no?, los libros recientes en los que se basan, pues El orbe a sus pies, de Pedro Insua, o tantos otros. A mí, por ejemplo, me sorprende, otra cosa en relación a esta misma pregunta, el que académicos de la historia, de la lengua, pertenezcan a un movimiento que pudiéramos decir desde las coordenadas del materialismo filosófico responde al vector
ascendente del poder político, es decir, la gente se está levantando y es sorprendente cómo académicos de la historia y académicos de la lengua están en contra de las leyes educativas, ¿no? Que deberían ser aquellos que las adoptasen y las aplicasen, bueno, sin rechistar, es una mala manera de hablar, ¿no? Estando de acuerdo con ellos, pero es que no están de acuerdo porque no pueden estarlo. Porque claro, un profesor de Historia de España no puede estar de acuerdo con que se presente a España como un pueblo genocida, intolerante, oscuro, que lo que ha producido es la destrucción por el mundo cuando todo lo contrario. Entonces, sucede que hasta eso está sucediendo, ¿no? Por no hablar pues de la Academia de la Lengua, como digo, incorpora el documental en un movimiento del que acaba de hablar José Luis, que es esta reacción, ¿no? Es insólito que ante la ley CELA, la última ley de educación, pues el presidente de la Real Academia de la Lengua diga que no se puede consentir que el español no sea la lengua vehicular. El concepto este de lengua vehicular también extraño, porque la lengua nunca puede ser instrumental, eso todos los contenidos del documental, ¿no? El español es ya una visión del mundo, es una forma de comprender la realidad y no es un mero instrumento. Pero bueno, hasta eso, ¿no? Es decir, hasta las propias leyes educativas tienen que ser contestadas, pero por las altas instancias de las instituciones educativas. Bueno, pues a todo esto obedece esta idea que nos ha permitido conocer a través del cine de José Luis Linares, que escuchándole, por cierto, y no sé si ya debo terminar y pasarle la palabra a Santiago, me estaba recordando también, según le escuchaba hablar, pues esto que nos ha recordado Paloma al hablar de la contrarreforma, ¿no? Es como la pintura sirvió durante los siglos del apogeo del Imperio Español para transmitir los dogmas del catolicismo, dogmas que hoy todos compartimos porque formarían parte de lo que es el sentido común de nuestras sociedades, ¿no? Y resulta que el cine es lo que ha venido a ser la pintura del imperio realmente existente, ¿no? Del imperio actual, ¿no? ¿Qué seríamos sin el cine? Bueno, pues a estos pintores que lo que hacían era mostrar estos dogmas del catolicismo, se les llamaba el pictor doctus, o sea, la figura del pintor docto. Era un pintor que antes de ponerse a pintar estudiaba teología, como el Greco. Pues José Luis López Linares, antes de ponerse a hacer cine, ha leído a Julián Juderías, a Elvira Rocabarea, y todos le agradecemos como españoles haber podido asistir a este estreno, que seguro ya es mundial. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a un apunte rapidísimo. Exterminar o civilizar a los bárbaros es el libro muy interesante del presidente de la Real Academia de la Lengua. Yo lo recomiendo, ese libro. Al hilo de lo que dice Atilana. Bueno, yo creo que entonces ahora, precisamente por este itinerario que estamos siguiendo, yo creo que ahora yo a Francisco Javier Armesilla Conde le preguntaría, él que ha estado en el... Francisco Javier Santiago. Santiago Javier, te cambio el nombre, perdón, Santiago Javier. Santiago Javier Armesilla Conde. Ya son unos cuantos años. Sí, pero bueno, yo estoy ya muy mayor y se me olvidan las cosas. Bueno, tú que has estado A ver, aquí hemos tocado, digamos, una visión desde el punto de vista plástico, otra visión desde el punto de vista educativo. Además, Atilana ha pasado por instituto, ahora está en la universidad, conoce perfectamente esos ambientes. Yo te preguntaría que nos expusieras, porque tú que has estado en Izquierda Hispánica, tú que has estado en Argentina también, en fin, y que has tenido mucho activismo político, viabilidad de esta globalización hispánica, proyectos con dosis altas de realismo, los hay, no los hay, en qué posición se encuentran, en fin, toda esta problemática. Santiago, es lo que me gustaría que nos explicaras un poco, por favor. Se me oye bien, ¿no? Bueno, antes de responderte, me sumo a las felicitaciones y elogios a Paloma Hernández por forjar estos encuentros y estos reencuentros también. Y antes de responderte, quería preguntar algo al público, con vuestro permiso. Me gustaría que levantaran la mano aquellas personas que no han comprado todavía el documental. Que no han comprado. Que no han comprado. Yo no lo he comprado.
Mal hecho. Mal hecho y me explico. No, pero un segundito. Está hablando Francisco Javier, un momento. Debido al esfuerzo económico y de recursos humanos y cinematográficos que ha supuesto producir este magnífico documental, tanto, como dice Atilana, a nivel de investigación como pedagógico, de José Luis López Linares, yo pediría a la gente que no lo ha comprado, y a la gente que no lo ha comprado y cuando sea esté viendo este vídeo en YouTube u otras redes sociales audiovisuales, que por favor lo compren y que no lo pirateen. Porque de la posibilidad de que este documental tenga su recurrencia económica y al mismo tiempo se puedan producir nuevos documentos audiovisuales similares que sigan la estela de este, que también tendrán que ser a nivel didáctico de investigación muy necesarios, depende el apoyo económico de la compra de esas mercancías. Vivimos en un inmenso arsenal de mercancías, no nos queda otra más que comprarlo. Así que, por favor, no solo descarguen del Emule, no vaya a ser que pongan primera globalización y les haga otra cosa peor. Eso me parecía algo necesario. Luego, en segundo lugar, en plan anécdota, hemos hablado de las reacciones al documental. Yo recuerdo la caótica presentación en Salamanca que hubo. Yo he visto el documental 2 veces, en el estreno en Madrid y aquí en Salamanca, que vivo aquí con mi pareja, que allí está. Y bueno, fue un poco caótica porque luego el dueño de los cines Van Dyck, míticos de la ciudad, pues preguntó a la gente, pues una especie como de rueda de preguntas y tal, y empezó a salir gente muy loca que se volvió completamente poseída. Una señora hablando de los vikingos, porque no hablaba de los vikingos y de Rusia y de las torturas en Chechenia, no sé qué tenía que ver el encuentro de Felipe II con la dinastía Ming con las torturas en Chechenia, no tengo ni idea. Y luego, es una forma de reacción, había un envidioso detrás mía, que era director de documentales también, que te dijo en la rueda de preguntas, quiero hablar contigo, tú dijiste, cuando quieras. Y él estaba todo el rato, mientras se avanzaba la película, diciendo, qué mal montado está, yo lo hubiera hecho de otra manera, ¿por qué no pone un moderador? ¿Por qué no pone subtítulos? Qué mal estructurado el guión. Y yo pensé, qué subnormal de tío, por Dios. ¿Por qué vi ese carácter envidioso de esa persona? Porque una de las cosas buenas que tiene el documental es que la historia es tan coherente y tan lógica a nivel interno de narrativo que se estructura solo. Tú dijiste muchas veces, también en la presentación en Cartagena, que no preparasteis un guión previo, sino que a medida que iba surgiendo la información se iba estructurando sola y se iba construyendo sola, que es lo que pasa muchas veces cuando escribes un libro o cuando haces un documental, que la propia historia se va haciendo sola y te dirige a ti de alguna manera. Pues creo que ahí también está el gran mérito de ese documental. ¿Por qué? Porque es un documental fidedigno a la coherencia histórica de lo que fue el Imperio Español, en tanto no solo que imperio, sino como civilización. Y creo que es algo digno de valorar, y también es otro motivo por el cual hay que comprarlo, para hacer honor a esa civilización que se construyó y que fue exitosa durante 3 siglos, aunque luego cayera y ahí quedan los témpanos flotantes de la misma. Y en uno de esos témpanos flotantes estuve viviendo yo 1 año y medio. Comiéndome 5 meses de pandemia, además. La más dura del mundo, la de Argentina, que no nos dejaban salir del barrio prácticamente y nos bloqueaban la tarjeta de algunos transportes si cogíamos el autobús sin... Bueno, no puedes decir coger en Argentina, pero si cogías el autobús allí, pues te la bloqueaban, ¿no? No solo estuve en Argentina, pasé por Panamá y estuve en Venezuela también y un poquito, muy poquito en Brasil, que no sé si cuenta como hispanidad, pero mañana lo veremos. Pero lo que sí es cierto es que yo siempre he pensado que en una población que oscila entre los 570 millones de personas, si ampliamos a 700, 800 y hablamos de iberofonía, que es una hispanidad ampliada, siempre ha habido potencial para este tipo de proyectos políticos, pero claro, los proyectos políticos de esa envergadura o geopolíticos no se hacen solos, se construyen. Tanto a nivel doctrinal, sigamos un poco las palabras de Marcelo Gullo, ¿no? Primero la insubordinación ideológico-cultural y después la construcción sobre esa base de esa insubordinación. Se puede hacer, claro que hay caldo de cultivo. Lo que pasa es que hay enemigos externos e internos que tratan de actuar lo máximo posible, subvencionados o no, contra ello. Y yo creo que
que analizar lo que supuso la construcción de ese imperio español con un momento álgido enorme entre el siglo XVI, entre inicios del siglo XVI y mediados del siglo XVIII, es importante, pero también es importante, y creo e invito a que a nivel divulgativo e investigador se haga también audiovisualmente, que hay que hacer una política comparada y una historia comparada con otro tipo de imperios, entre ellos el Imperio Británico, porque eso es fundamental, porque entender el auge del Imperio Británico supone entender la caída del Imperio Español. Y por eso la gente que está aquí y la gente que nos vea tiene que entender, bueno, como diría Jesús Maestro, lo de tienes una cita pendiente con España, pues nosotros tenemos una cita pendiente con el siglo XIX español, que en gran medida María Elvira Rocabarea se aproximó a ese siglo XIX cuando estudió y publicó Fracasología, que es una continuación, a mi juicio, de Imperiofobia, y creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque si entendemos por qué en el siglo XIX cayó el Imperio Español, entenderemos por qué el Imperio Británico subió, que su esplendor imperial duró menos tiempo que el nuestro, sí, pero fue determinante para la historia actual. Y también hay que entender el auge de Estados Unidos. Por tanto, yo creo que en esta labor historiográfica, incluso de filosofía de la historia, que se tiene que desarrollar en los próximos años, pues cualquier tipo de proyecto geopolítico que frague necesita décadas de gestación. Es decir, yo creo que lo que se pueda plantear y lo que pueda surgir de lo que estamos haciendo ahora podrá quizás germinar para mediados del siglo, pues una cosa así. No veo más. Los chinos, por ejemplo, lo han tenido claro. Ellos ya están hablando de superación del llamado siglo de la humillación, que empezó con la Primera Guerra del Opio y que se culminó con la proclamación de la República Popular China en 1949, año en el cual ellos quieren culminar el proceso de construcción tecnológico-científica y geopolítica que están haciendo. Y hay que tener una cosa en cuenta, y creo que Atilana, lo voy a decir mañana, pero lo digo hoy, Atilana ha señalado un punto clave, y es que esa primera globalización empezó con el encuentro entre el Imperio Español y el chino, a través de la moneda, del real de A8, y a través de un intercambio de productos culturales en los cuales los chinos se adaptaban a lo que había en España, y Filipinas y todo el Pacífico ejerció como un enorme ámbito geográfico que llegaba hacia Acapulco de intercambio de bienes y servicios de toda clase. Yo creo que nosotros debemos empezar a plantearnos también empezar a trabajar por finalizar no un siglo, sino quizás esos 2 siglos de humillación que estamos sufriendo. Esos 2 siglos de humillación que además han sido implantados geopolíticamente por los mismos enemigos que tienen los chinos. Porque de hecho, ahí está Daniel López, el gran Daniel López, que tuvimos el otro día un gran directo en mi canal de YouTube sobre la leyenda negra anticomunista. No es casual que los constructores de esa leyenda negra son los mismos que construyeron la leyenda negra antiespañola. Y el mismo William Randolph Hearst, pro-nazi, que construyó el mito del Maine, fue el que construyó el mito del Holodomor en Ucrania. Y al mismo tiempo, esa prensa anglo-germánica protestante, que seguro que a Gustavo le gusta mucho el término, pues es la misma que construye esta actual propaganda negra contra la República Popular China. El gran problema que tenemos los hispanos es que nos hemos equivocado de bando. Y ahora con lo que está pasando en Ucrania creo que se va a ver claramente. Y concluyo ya. En Cartagena, un tío blanco hetero me preguntó si yo haría una leyenda negra contra el Imperio Británico. Y yo le dije que sí. Claro, yo le estaba respondiendo como político, si fuese jefe de Estado, no como investigador historiográfico, no como divulgador científico, no, yo hablo como jefe de Estado que haría una política de Estado, porque el arte de la guerra se basa en el engaño, como dijo Sun Tzu, y la geopolítica es el arte de la guerra también. El problema es que, y no sé si habrá liberales en la sala, y con esto acabo, pero mientras el liberalismo español sea profundamente anglófilo, muy poco habrá que hacer. Así que habrá que revisar cómo esa tradición liberal que se inició con la Constitución de Cádiz ha sido arrebatada por esa otra tradición Whig anglosajona
que se ha implantado en España y que nos quiere hacer creer que los amigos del comercio, que Escotado tanto, en paz descanse, que tanto defendió, es el camino a seguir. Es decir, Holanda, el Imperio Británico, Estados Unidos, etc. Así que, si el documental ha servido de algo, es para recordarnos, y con esto ya termino de verdad, que a lo mejor el futuro pasa por reencontrarnos con China en el Pacífico y que la nueva ruta de la seda se encuentre con una nueva ruta de la plata. A lo mejor eso es lo que hay que plantearse geopolíticamente hablando. Muchísimas gracias por escucharme. Bueno, pues como vamos a agotar más o menos una hora y vamos, creo que 36 minutos, yo creo que ahora mismo lo que se me ocurre reconducir la cuestión, es muy interesante lo que se ha dicho, evidentemente, la pregunta sería, ya que hemos puesto en contexto algunos de los sesgos, ¿no?, de los que estamos tratando estos días, ¿dónde, fuera de España, es donde mejor acogida ha tenido el documental? Porque yo creo que eso puede también dar una pista de por dónde está ese público receptivo a este tipo de discurso. Bueno, la verdad es que, a ver, estrenamos la película en salas de cine el día 15 de octubre y realmente fuera de España solo se ha estrenado en cines, en Bolivia, el primer país en el que se estrenó, en 4 ciudades y luego en Panamá, brevemente. O sea que no tenemos mucha todavía. Vamos a estrenar en Miami dentro de poco. Estamos intentándolo en México y en Argentina, por supuesto. Pero bueno, queríamos primero darle una oportunidad a los cines, porque bueno, me parece que ha sido importante que la película se viera en cines. O sea que bueno, la experiencia ha sido extraordinaria, porque bueno, algunos de vosotros seréis testigos de que cuando en muchas proyecciones del cine, sin haber nadie del equipo ni estar yo presente, al final se aplaudía, el público rompía a aplaudir a la pantalla aplaudía a las sombras, ¿no? O sea, lo cual no es normal en el teatro, pero no en el cine, ¿no? Entonces, bueno, creo que el verla en una sala de cine rodeado de gente en una buena pantalla es otra experiencia muy distinta a verla en una televisión, ¿no?, en un ordenador o cualquier cosa. Por eso hemos hecho un esfuerzo extraordinario para que estuvieran en los cines. Ya están en los cines de todas las provincias de España. O sea, me acuerdo que cuando la primera lista de cines que sacamos, que eran, bueno, pocos la primera semana, eran 40 y tantos cines, no había ningún cine en Cataluña, y entonces me escribían al correo, llamaban al teléfono a la productora diciendo que cómo era posible que no estrenáramos en Cataluña. Decía, bueno, o sea, nosotros estábamos intentando, decía, pues, bueno, podéis hacer una cosa, llamar a los cines para que la pongan, que vean que hay gente. Al final, bueno, estrenamos en 7 cines en Cataluña, en Barcelona se ha ido bastante bien, y bueno, el País Vasco pasó parecido una semana después, lo mismo, pero también ha ido muy bien. Evidentemente no ha sido fácil porque había que luchar con los cines para que la pusieran, para que la mantuvieran, para que le dieran. Ha sido difícil a veces, porque no teníamos los mejores horarios, a veces se ponía por la mañana o no. Claro, es una película que se ha difundido sin ninguna publicidad, o sea, no hemos hecho anuncios ni nada, solo ha sido a través de las redes y del esfuerzo de muchísima gente que nos ha apoyado con sus páginas o con su Twitter y gente que incluso ha elaborado no sé, que se han hecho como la publicidad, la han hecho con con el tráiler, pero con comentarios, elaborando páginas bastante, o sea, con un trabajo absolutamente voluntario, porque pensaba que se tenía que ver la película. Cuando la hemos sacado, al sacarla ya en Internet, en Vimeo y en otras plataformas, se ha visto me parece que hasta la semana pasada, en 52 países. Es verdad, en Nueva Zelanda
hay una descarga solo, ¿no? Pero bueno. Y el segundo país, o sea, después de España, es Estados Unidos, el que más descargas ha tenido. O sea que, y luego, pues bueno, pues, ya hay países de América, sobre todo, y luego ya, pues, Europa, en fin. 52 países son bastantes. Y dentro del, como ya sabemos cómo está este mundo del arte, del séptimo en este caso concreto, y dentro del mundo del cine, ¿qué críticas o qué comentarios ha suscitado? Porque ya sabemos un poco de qué pie cojea este sector, por lo menos hasta el momento. Sí, ninguno. No ha suscitado ningún comentario. El silencio más tremendo ha caído sobre la película. De hecho, bueno, la película, como todas las películas, la presentamos a los premios Goya, pero bueno, este año habían hecho una novedad en los premios Goya, que era, este año se han producido como alrededor de 70 documentales, no sé la cifra exacta, pero deben ser cerca de 70. Entonces, este año, normalmente, la Academia está compuesta por alrededor de 2.000 técnicos, directores, guionistas, actores del mundo del cine, ¿no? Que tienen derecho a votar. Se vota en dos turnos, ¿no? Primero del total de las películas y por categorías se eligen 4 y luego de esas 4 en la siguiente ronda se elige una, que es la que gana. Pero este año en el documental, y solo en el documental, han hecho un comité de selección que ha seleccionado 16 películas documentales para que los académicos elijan solo sobre esas 16. Las que están fuera de esas 16 ya están descartadas, ¿no? Pues la verdad es que, para mi sorpresa, no estamos en las 16. Hay otra cosa interesante, que es que las 4 películas que al final han sido nominadas, preseleccionadas para los Goya, documentales, hablo, entre las 4 me parece que han hecho, no sé si son 3.000 espectadores. Nosotros estamos cerca de los 60.000 ya. O sea que la diferencia es... Pero lo que decía Iván es que no ha habido ni una crítica en ningún periódico, ni un comentario, ni... Bueno, Televisión Española, que es coproductora de la película, compró los derechos de emisión, no la ha emitido, no mandó a nadie al estreno, me hicieron una entrevista y no la han emitido. O sea pero, como decía antes, ¿no?, que me parecía una broma, que estaba contento de que no nos hubieran dado ninguna subvención. Es verdad, es que es mucho mejor. Cuando no nos dieron los Goya, bueno, cuando sabíamos que estaba descartados, pues hubo un tuitero, Academia Play, que puso una noticia diciendo que no nos habían dado el Goya, ¿no? Pues me contó que tuvo 700.000 respuestas. Pues eso es casi mejor que un Goya. Bueno, pues van a quedar un par de intervenciones del resto de integrantes de la mesa, que voy a dejarles a su libre elección, porque yo creo que han salido ya todos los temas... Toma mejor. No, bueno, que decía que quedan un par de intervenciones de Atilana y de Santiago, y claro, yo creo que han salido ya tal cantidad de temas que casi me queda decirles que elijan el que quieran, que se repartan más o menos, si mis cálculos no están equivocados, unos 6 minutillos cada uno, y que rematen, y yo ya después abrimos un turno de palabras, y ya adelanto que voy a intentar, o sea, que les pido por favor capacidad sintética. Todos tenemos evidentemente una cosmovisión del mundo, pero intentemos no mostrarla al público hoy entera, y que seamos sintéticos, porque es una oportunidad muy buena para hacer buenas preguntas. Bueno, pues yo quería hacer una consideración acerca de una idea que estaba muy presente en el documental. Pues bueno, recuerdo a Marcelo Gullo, creo que la dijo expresamente, pero Elvira Roca, yo creo que también, si no en el documental, en alguno de sus libros, pues también lo ha dicho, ¿no? Bueno, Gustavo Sánchez, de hecho, así ha terminado su intervención, ¿no? Y de todo lo que queda por hacer. Y es que a veces creo, por lo menos a mí me
parece así, ¿no? Tenemos la sensación de que hemos estado perdiendo el tiempo y de que los españoles no hemos dado una respuesta, o de que España no ha sabido responder, pues la humillación, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera hay que también darse cuenta de que la historia es una disciplina muy joven, y que en primer lugar, muy joven, estamos hablando de 1800 y pico, finales del siglo XIX, es decir, las historias en serio de las cortes, de los países, pues son prácticamente del siglo XIX, del siglo XX. Entonces, la historia del Imperio Español no se podía hacer mientras el Imperio estaba en marcha. Es muy interesante el capítulo de Fracasología de Elvira Roca, cómo explica que al entrar la dinastía Borbón se cercena absolutamente toda la memoria de la Habsburgo y es sorprendente que la historia la importemos. Nuestros historiadores del siglo XIX copian la historia francesa, copian la historia inglesa, es verdaderamente sorprendente. Pero no es para tanto, porque igual que importamos su historia, importamos otras cosas, pero de hecho la respuesta se está haciendo constantemente. La historia está en marcha y, como digo, es una disciplina muy joven y no se puede hacer historia de lo que aún todavía no había acabado. Ahora ya sí se puede hacer y de hecho se está haciendo y se está respondiendo. Y una de las cosas que yo creo, que digo, aparece en el documental, al final no he dicho la frase, ¿no? He dicho, Marcelo Gullo dice en el documental, la historia no trata del pasado, no. La historia no es la ciencia del pasado. Esto también lo dice Gustavo Bueno en su artículo sobre la historia, ¿no? ¿Cómo se titula? Reliquias y relatos. Reliquias y relatos, por favor, qué vergüenza. Reliquias y relatos. Pues en Reliquias y relatos dice, bueno, no, la historia es precisamente la construcción del pasado, una construcción hecha con los materiales que están presentes. Es justamente una construcción con lo que queda. Entonces esas reliquias, esos documentos son del presente. Bueno, esta idea de que el pasado no está ahí para que lo desvelemos y entonces lo traigamos a la vista. No, el pasado no está. El pasado es la construcción que con los restos que quedan en nuestro presente todavía están ahí. Y esto es lo que significa el que podamos ahora pues tener este documental, hacer una historia de España contra los mitos, porque esta es la otra idea que quería decir. La historia previamente tiene que luchar contra los mitos, entonces de alguna manera nos han servido los que han producido la leyenda negra el objeto de la crítica, pero exactamente igual que la filosofía nació contra los mitos, y si no hubiera habido pues mitos, no hubiera tenido objeto la filosofía, claro, griega, o sea, realmente un sistema del mundo, y estamos hablando de una historia, como es la historia de España, que implica una filosofía, un sistema del mundo, con lo cual que tampoco es tan raro que no hayamos tenido una respuesta, si es que no la podíamos tener, si es que a los mitos no se les puede responder con mitos. Entonces, no me gusta esa idea de que los españoles no hayamos sabido responder, no hemos hecho propaganda. A ver, propaganda, no necesitábamos hacer propaganda, es que estábamos construyendo las cosas, estábamos haciendo hospitales, estábamos haciendo universidades, estábamos haciendo, ¿qué propaganda? Mayor propaganda que, ¿no? por hacer el honor de Paloma, ¿no? Que es pintora, pues mayor propaganda que la pintura española, ¿qué más quieres? O sea, si todos los coleccionistas del mundo se matarían por tener un Goya o un Velázquez en su casa, ¿no? Está en el Museo del Prado, que vienen de todo el mundo a verlos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer propaganda? No, claro, propaganda tenían que hacer los que no tenían ese mundo en construcción, del cual luego, pues evidentemente, pues, podían piratear lo que pudieran, ¿no? O depredar, etcétera, lo que fuese. Pero la historia está por hacer como es natural, se está haciendo y se está respondiendo contra los mitos y las generaciones que ahora mismo están estudiando historia tienen la oportunidad de hacer esta historia de España con una filosofía, como nos brinda el materialismo filosófico, capaz de tener una idea de lo que es un imperio, porque hasta ahora no se había tenido, pero, como decimos, si apenas estamos hablando del desastre en 1898, 100 años en la historia de la filosofía no son nada. Yo, como sé que aquí hay alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres que están estudiando historia,
Esto se lo digo directamente a ellos, que las cosas se están haciendo, están por hacer y eso es lo que tenemos que ver. Vale, pues... Bueno, un comentario fugaz. También habría que tener muy en cuenta la distinción entre el mito luminoso y el mito oscurantista que establece, bueno, porque es un elemento que opera en el campo historiográfico, está siempre contaminado o completado por la propaganda. Bueno, un matiz. Y ya le paso la palabra a Santiago y que cierra él y abrimos al público. Gracias. Muy brevemente. Me parece oportuna la aclaración de Iván Vélez sobre los mitos oscuros y los mitos luminosos. También hay mitos neutros, pero que en todo caso los mitos luminosos muchas veces se propagan socialmente e históricamente gracias a una efectiva propaganda. Y claro, cuando un imperio está en el tope de su apogeo, por ejemplo Estados Unidos, recurre a esa propaganda. A través del cine, lo has mencionado antes, la televisión, la música, poniendo al servicio de planes y programas a décadas toda una serie de industrias para propagar unos mitos que ellos consideran luminosos. Otra cosa es que la filosofía, pero claro, la filosofía levanta el vuelo al anochecer, mientras la propaganda ya se ha hecho. Pero claro, estamos hablando de ámbitos distintos. Yo aquí hablo como politólogo, en todo caso. Bueno, ¿puedes responder? Bueno, pero deja que termine, porque yo, la verdad, a mí lo que más me interesa es lo que diga la gente que está en el público. Entonces, voy a ser muy breve. Sigan en redes sociales todo lo que tiene que ver con el documental, el perfil de Twitter de España la primera globalización. Acaban de abrir ahora un canal de YouTube, me parece muy oportuno, porque el audiovisual siempre es el tipo de propaganda que prima. Y en todo caso, pues ustedes, en la medida de lo posible, divulguen ese documental, los contenidos, los vídeos cortos que se puedan colgar en el canal. Me parece fundamental a través de WhatsApp, esas redes sociales maravillosas que han hecho los estadounidenses o los chinos, etcétera. Y bueno, aunque es un nivel ínfimo, se me ocurre que si ustedes están en asociaciones de vecinos o en asociaciones culturales, como se dice, pues si pueden hacer un cineforum sobre este documental y comentarlo con gente que no lo ha visto, pues háganlo. Porque cualquier tipo de ayuda para divulgar a escala ascendente el contenido de esta investigación y esta construcción pedagógica que es el documental, bienvenida sea. Yo no creo que tenga más que añadir. O sea, yo creo que cuanto más se divulgue esta maravilla de producción que han hecho, mejor. Así que, muchas gracias. Pues nada, a ver quién quiere preguntar, comentar. A ver, este chico de azul. Espera que le... Vale, pues vamos a empezar con el turno de preguntas. Lo que ha dicho Iván, recordarlo. Que sean lo más breves posible, por favor, para que el mayor número de personas pueda preguntar. Disculpen también de antemano que, obviamente, pues va a haber gente que se va a quedar sin preguntar, pero espero que durante el resto de la jornada, de las jornadas, pues pueda preguntar la mayor cantidad de gente posible. Les voy a pasar también a la gente que pregunte con el micrófono una especie de grabadora, que le pido, por favor, que no se la aleje mucho de la boca para que pueda grabar lo mejor posible el audio. Y nada, voy a empezar, si les parece, por sectores, unas 2 o 3 preguntas por cuadrante, si me permiten hablar así, y luego para no estar para arriba y para abajo todo el rato. Así que les pido que levanten la mano y voy a empezar por aquí mismo, y luego en último término me subo para arriba, ¿vale? Tenemos unos 40 minutos, así que tranquilos, y ya me iré moviendo, ¿vale? Dejo esto. Por la boca y ya está. Una pregunta para José Luis. Tengo entendido que tienes algún plan o algún tipo de acuerdo con la Comunidad de Madrid, ¿no? Para los colegios, para divulgar el contenido del documental. Sí. Ahora los planes educativos están cercenando lo que es la historia previa al siglo XIX, se quieren enfocar en el siglo XIX. Y si bien es cierto que es un siglo totalmente olvidado, también es verdad que digamos que las mayores glorias las tenemos antes del XIX. ¿Has tenido algún tipo de experiencia en ver en los alumnos qué conocimiento de la historia previa al XIX tienen? A ver, lo que dices,
Una de las razones por las que hice la película es para nuestros hijos, como ya he dicho antes, me parece. Entonces, estamos trabajando con la Comunidad de Madrid de entrada en un proyecto para llevarla a los colegios. Ha habido ya muchos colegios que han llevado a los niños a verla y, bueno, el proyecto es muy interesante. Estamos haciendo un libro para el profesor de apoyo. Vamos a partir la película en 2 partes para que se pueda dar en 2 clases sucesivas, media película en una clase y con tiempo para que el profesor... la verdad es que va todo muy bien, era uno de los grandes objetivos de hacer la película, llevarla a la educación, a los colegios, a las formación profesional, a las universidades, creo que es fundamental. El otro día, por ejemplo, estuve en la Academia de Infantería, pasamos la película a los 500 cadetes de este curso, en Toledo, fue extraordinario. O sea, estoy dispuesto a, en fin, y estamos promocionando eso. Cuando tengamos resuelto el proyecto en la Comunidad de Madrid, lo queremos exportar a toda España, y no solo toda España, sino América. En fin, lo que no te puedo contestar es eso, porque no tengo ninguna experiencia pedagógica. O sea que... Hola. ¿Se escucha? Para Santiago, quería preguntarle algo. Yo soy liberal. Y la verdad es que no me explico muy bien por qué muchos hispanofílicos o prohispanistas, yo también soy hispanista, me gusta mucho, están en contra del liberalismo económico porque, a mi parecer, el verdadero enemigo de los hispanos en América, porque yo vengo de América, no han sido los anglosajones en el último siglo. Mi país se lo partieron 14 familias que empezaron a ser las dueñas y señoras del país. Y tuve una idea cuando yo vine a España, me hice una pequeña cantidad de ahorros, soy autónomo y dije, quiero exportar aceite de oliva allá porque se vende muy bien, el litro se está vendiendo en $15 y aquí yo puedo comprar a granel y me va a salir muy barato. Y no te imaginas la cantidad de trámites burocráticos, aduaneros y todo, y eso, perdona, pero eso no me lo ha puesto un gringo, eso me lo ha puesto mi propia élite criolla que vive allá. Entonces, para mí, el verdadero enemigo reside dentro de nosotros. El que vendió la fábrica a los alemanes aquí, la SEAT, fue el PSOE. No vinieron los alemanes y dijeron, oiga, véndamelo. Entonces, no tiene mucho sentido para mí que me digan que no puedo ser prohispano y liberal. Bueno, el PSOE, cuando llegó al poder, aunque este proceso llegó antes, liberalizó 61 empresas estatales que venían del régimen de Franco. Y con eso puso las bases para la desregulación financiera, económica y de la estructura económica española que vino tiempo después, y nuestra desindustrialización. Es decir, que el PSOE hizo una política liberal en el sentido incluso neoclásico. Luego, entre otras cosas, pues si alguien me dice soy liberal, pues primero me tendrá que decir cuál de las 1050 familias liberales es, porque hay muchas e incompatibles entre sí en muchos casos. Pero en todo caso, se sea liberal, se sea marxista o se sea lo que sea, si uno no entiende que la división internacional del trabajo, en el cual cada nación hispana e incluso sus clases dirigentes han sido estructuradas y establecidas en los últimos 2 siglos, si es incapaz de entender que esas élites liberales del siglo XIX, que se llamaban liberales, y luego vinieron otras, socialdemócratas, populistas, etc., no entienden que desde hace 2 siglos las naciones hispanas se han dedicado prácticamente al mismo tipo de actividad económica, independientemente del signo ideológico que ha gobernado esos países, es decir, extractivismo, monocultivo, exportación de materias primas, importación de manufacturas de alta gama, pues entonces poco habrá que hacer. Es decir, estás en tu derecho democrático, legítimo, de ser liberal hispanista, como si fueses, no sé, pro Corea del Sur. Eso da exactamente igual. Yo lo único que te digo es que esos frenos burocráticos a esas importaciones y exportaciones
muchas veces vienen determinados por esa estructura económica y esa división internacional del trabajo en las cuales las naciones hispanas se han puesto desde hace 2 siglos. Y también hay otra cosa que tener en cuenta, y es que el liberalismo, en genérico, por lo menos el liberalismo, digamos, neoliberal, el que adopta la teoría subjetiva del valor, no la teoría del valor-trabajo como los liberales clásicos, pues, y esto es un poco académico lo que estoy diciendo, pero creo que es importante decirlo, siempre, y esto lo trata muy bien Marcelo Gullo en la insubordinación fundante, vende libre mercado para los demás, mientras estructura proteccionismo para lo suyo. Eso es lo que hizo Inglaterra en el siglo XIX, incluso con sus propias colonias, como Irlanda, por ejemplo, lo que provocó 2 hambrunas, para poder estructurarse con el poder industrial que tuvo. Con lo cual, pues hay liberales, pero no hay liberalismo económico. Y el desarrollo del capitalismo se ha hecho totalmente de manera independiente de los desarrollos teóricos liberales, porque no los necesita. Los liberales son simplemente gente que justifica un hecho y que lo único que quiere es radicalizarlo. Pero el capitalismo realmente existente, no el que se vende y se estudia desde la escuela austríaca o desde otras escuelas, pues funciona así, mediante protección de determinadas mercancías, aduanas, mediante burocracia muchas veces muy extrema y también tratando de perjudicar otro tipo de economías. O sea, dialéctica de estados, básicamente. Por tanto, pues, ¿puede ser liberal hispanista? Vale, me parece maravilloso. Yo, personalmente, el término hispanista no me gusta porque me recuerda a académicos que estudian la literatura y la historia de España o de Hispanoamérica. Pero, en todo caso, yo lo que te invito es a revisar precisamente la historia desde hace 2 siglos que permite que el país del que tú eres, e incluso España, estén situados donde están, produzcan lo que producen y hacen lo que tengan que hacer. Si no entendemos eso, y nos basamos simplemente en nuestra experiencia personal microeconómica, mal vamos. Porque al contrario de lo que dice Hayek, no es la microeconomía la que determina la macroeconomía, es al revés. Es la macroeconomía la que determina la microeconomía. Y no tengo nada más que contestar al respecto. Hola, buenas tardes. Yo en primer lugar quería agradecer a Paloma, a la organización también. Creo que esto va a ser como una terapia para muchos de nosotros. Yo en particular vengo de Bardulia, soy un representante del pueblo Bardul. El pueblo Bardul es uno de los pueblos que se encontró Heródoto cuando vino a la península, se encontró en Baskonia, era Bardulia, Caristia y otros pueblos anteriores. Y el pueblo Bardul es profundamente hispanista. Y yo como representante del pueblo bárdulo quería comentar una cosa respecto a la exposición de Paloma, que me ha parecido muy interesante, y Paloma ha hecho una mención respecto al contenido de algunas obras. Yo quería preguntar, yo soy químico, soy científico químico, y quería preguntar sobre el continente. Me encanta usar mi lengua, el español, soy bárdulo, uso el español. También sé el euskera, pero desafortunadamente, debido a que no tengo título, no he podido acceder a una plaza en la universidad, por ejemplo. Desde hace 10 años hubiese podido ser profesor. Y bueno, hay gente que, por ejemplo, ha obtenido la plaza y ahora escribe temas sobre la Inquisición en euskera, en diarios como El Berria, pues escribe temas sobre la Inquisición y ya un artículo al mes o así, de una columna, y ya puede ser profesor. Pero lo que quería preguntar un poco respecto a lo de la lengua, el conteniente. El uso de la lengua... Vamos a intentar sintetizar. Sí, quería preguntar, el caso del español, por ejemplo, es la sangre que nos une a todos. Yo quería preguntar, el uso de, por ejemplo, el inglés en la ciencia, yo creo que ya es de por sí negro legendario. Es algo que muchos vemos forzado a escribir en esa lengua y tratamos de usar el español. Yo, por ejemplo, tengo que hacer el doble de esfuerzo, publicar en inglés y en español. Hago todo lo posible para usar nuestra lengua. Creo que es nuestro legado y también proporcionar a los demás ese nexo, ese vínculo. Y yo quería preguntar, ¿se debe de proteger? ¿Creéis que debe ser algo desde el Estado o debe ser algo más liberal? ¿O cuál debe ser nuestra estrategia un poco hacia... Debe ser meritocrático porque ni siquiera nuestras instituciones...
A ver, yo muy brevemente, porque es un tema que a mí particularmente me afecta y me importa mucho, que es el tema de los estudios científicos en español y en inglés. Y creo que como Atilana es profesora de universidad, esto también lo habrá observado. Los que se dediquen a la investigación a través de másters, posgrados, etcétera, que estén en esta sala, saben que para poder trabajar de profesor de universidad necesitas publicar artículos científicos en revistas de alto índice de impacto que están en el JCR, el Journal Citation Report, que es una base de datos que lleva una multinacional estadounidense, Thomson Reuters, y que prácticamente pues, la inmensa mayoría de las revistas que están en los índices de impacto más altos, los cuartiles, son en inglés. En español hay muy pocas. Por eso, para cubrir otros idiomas que no son el inglés, ahora han abierto un nuevo ámbito de investigación que es el Emerging Source Citation Index, o ESCI, que ahora también está en JCR. ¿Qué significa esto? Que la gente que se quiera dedicar a la docencia, a la investigación en la universidad, necesariamente tiene que publicar en inglés, y por eso hay una retroalimentación de ideas y de ideologemas y de ideologías a nivel académico, que es el que se distribuye y publica en esas revistas. Y eso, en parte, explica, sobre todo en ciencias sociales y humanidades, el tipo de ideología que hay en las universidades a nivel hegemónico. Porque la gente, para poder comer en la universidad, tiene que ser posmoderna, sobre todo en ciencias sociales y humanidades. Entonces, ¿hay que proteger el español? Sí, pero es que yo creo que lo que habría que hacer es generar una red de revistas en español en nuestro propio sistema de medición de calidad de lo que se publica, y dar más peso al artículo y menos a la editorial que lo hace. Y yo creo que eso es una forma de protegerlo. A ver, yo creo que dado que Atilana trabaja en la universidad, yo creo que es obligatorio que se pronuncie al respecto. Bueno, la pregunta es si crees que debemos protegerlo. Yo creo que lo que hay es que escribir en español, no tanto protegerlo sin más, directamente usar la lengua en la que vas a transmitir los contenidos. Ahora bien, también es cierto que el saber que ya hay instituciones cuya financiación pues procede de países anglófonos y que es normal que publiquen en inglés y que haya un tráfico, ¿no?, entre las instituciones, entre las dos lenguas universales, pues tampoco me parece tan negativo. También en España, en el siglo XVI, se usaba el latín y el español. Finalmente el español se impuso, pero bueno, pues un profesor cualquiera leía en latín, escribía en latín, usaba el español, escribía en español. Quiero decir que a mí el problema de la lengua no me parece tan difícil de resolver. Forma parte de la decisión que cada uno tenga de hacer valer aquella lengua en la que se expresa y quiere educar, que es el español. Entonces yo creo que no hace falta tampoco arrodillarse ante esas editoriales, ¿no? Creo que ya existen, de hecho, redes de revistas en este sentido. Las propias universidades españolas se defienden, los propios estudios de ciencias de humanidades, o sea, de ciencias sociales y humanidades han tomado postura respecto a este problema. O sea, yo en ese sentido no lo veo tan sangrante, ¿no?, la situación, me parece. Bueno. Yo tengo mucha admiración por todos vosotros, pero me parece una vergüenza el que se promocione el crear una leyenda negra, como has hecho tú, Santiago, de Inglaterra o de la China. Eso igual lo has dicho como chiste. Sí, lo has dicho. Si tiene una pregunta, ¿tú crearías una leyenda negra de Inglaterra? Pues claro que sí, lo habrás dicho de chiste, pero es una vergüenza. Y es una vergüenza porque también Roca Barea lo ha hecho. Roca Barea se sabe que ella que es una, ¿cómo lo llama?, una genialidad. La leyenda negra es una genialidad por parte de los franceses, de los holandeses, y nosotros tendríamos que hacer algo parecido. Tendríamos que crear una leyenda rosa. Eso de crear leyendas es una vergüenza, la verdad. Me parece muy bien lo que dice Atiana, que hay que dejar de lado
las propagandas y entonces la propaganda es una pérdida de tiempo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que hay que hacer es ponerse a hacer lo que tenemos que hacer y dejarse de crear leyendas negras, rosas o verdes. Es una estupidez y es una vergüenza. Y quiero dejarlo bien claro y yo creo, Santiago, que en el fondo estás de acuerdo. Sí, yo creo que sí. ¿Contesta No me ha dejado responderle. Responde tú primero. No, primero no. Respondo que antes lo has dicho. Siguiente. Nah, es broma. Déjalo. Sí, bueno, yo creo que ahí se les va un poco la mano No, hay que contestar. a estos ensayistas. Sí, yo creo que hay algo de... Pero es delicado el asunto, es verdad que hay un... Pero sí, yo estoy totalmente en contra, ¿no? España no tiene que responder a la propaganda, entre otras cosas porque... Puestos a responder, es que como la hemos adoptado nosotros, pues no se trata de responder, se trata de que nosotros mismos, como decía aquí el compañero hispanista, es verdad que somos nosotros mismos, no hace falta buscarlo fuera, el problema no lo tenemos nosotros. Pero es verdad, la propaganda, en el caso de que sea propaganda de mentiras, ¿no? Pues es el sentido, claro, ¿no? Contar las cosas no como fueron, sino como a mí me interesa que sean, es absurdo. Eso lo hace el imperio depredador, evidentemente, pero porque no puede hacer otra cosa. Automáticamente genera, vamos a decirlo así, no es que genere una leyenda negra hacia el Imperio Anglosajón, pero lo contesta de una forma y lo combate de una forma, pues creo que claro, pero esa es la forma de hacerlo. Si no hace, pero claro, nosotros no tenemos que inventarnos nada, no lo necesitamos. Lo que tenemos es que criticar. Exacto, pues esos mitos que se generan, eso es, que el trabajo de criticar los mitos propiamente es lo que hace la filosofía, lo he dicho, es que es una filosofía de la historia, porque la historia a lo que se dedica es a construir verdades, o sea, es decir lo que se hizo, que esto también lo dijo Marcelo Gullo, recuerdo, en la lección de la Escuela de Filosofía de Oviedo. ¿Por qué se opone la leyenda negra a la leyenda blanca? No, es la leyenda negra y la verdad. No es que España tenga una leyenda blanca o una leyenda rosa, no, es que cuando dicen que somos un pueblo genocida, pues no lo somos, pero es que le puedo demostrar que no lo somos. Entonces, yo no tengo que hacer propaganda de que hemos sido de otra manera, no. Lo que tengo que hacer es historia. Entonces, en ese sentido, es en el que lo decimos, ¿no? O sea, la leyenda negra de la historia de Inglaterra sería contar la historia de Inglaterra. Esa sería la leyenda negra. ¿Puedo contestar? Muy breve. Muy breve, ¿eh? Yo en Cartagena dije que, y lo reitero aquí, la propaganda contra un Estado enemigo o contra un Estado adversario es una cuestión que haría un jefe de Estado, y lo que yo haría como jefe de Estado. Otra cosa es lo que yo haría como académico, como persona que se dedica a la investigación. Ahí tienes que hablar de la verdad. Y evidentemente, y también dije en Cartagena que contando simplemente lo que hicieron los ingleses sería suficiente. Eso también lo dije. Y ya. Ahí. O sea, buenas tardes. Mi pregunta sería para López Linares. Le agradezco muchísimo que hiciese su documental y más aún todavía que haya decidido no jubilarse. La pregunta sería, ¿cuál será el siguiente documental o película que vamos a ir a ver? Es decir, ¿cuáles son sus proyectos ahora? Contar, por ejemplo, sobre el mestizaje, hablar sobre las contribuciones a nivel de ingeniería que hizo España o sobre todo lo inverosímil que resultaron los 30 años después del descubrimiento de América, como dice Julián María. La verdad que me gustaría si pudiera explicar cuáles son sus siguientes proyectos. Gracias. Bueno, a mí también me gustaría saber. Bueno, como aquí, gran publicista, Santiago, ha contado, hemos abierto hace unos días un canal de
de YouTube en el que vamos a ir poniendo cada 10 o 15 días un vídeo nuevo que serán, bueno, pues vídeos complementarios de la película. Bueno, en la película hay veces que, por ejemplo, por la Universidad de Salamanca, la profesora Ana María Carabias, aquí presente, tiene un espacio reducido de unos 3 minutos. Claro, con ella estuvimos grabando toda una mañana en la biblioteca de la universidad. Y entonces, bueno, pues realmente haremos un vídeo más amplio porque hubo muchísimas cosas y muy interesantes que cuenta y que se han quedado fuera. O sea que, digamos que de esos materiales que tenemos, vamos a ir poniéndolos en el canal de YouTube que ha comentado Santiago hace un momento. Entre los proyectos futuros estamos pensando, bueno, hay varias cosas. Una sería ir un poco a la raíz de los ataques, que es la conquista de México. Pero la idea es que es Cortés, pero contado por los mexicanos. O sea, contado por los tribus, los pueblos que quedan, que aparte de los aztecas, que parece que en México todos son aztecas, cuando no, desde luego hay una cosa que está en la película que me sorprendió al verlo, que es el tamaño del México azteca, que era una pequeña franja alrededor de Ciudad de México, lo que fue luego el virreinato, que es la mitad de Estados Unidos, todo Centroamérica, Cuba y Filipinas. Eso era el virreinato de Nueva España. Y luego el actual México, que es simplemente vuelven a un poco más que los aztecas prácticamente. Pero bueno, eso no es lo que iba a contar, es que lo que me gustaría hacer es contar toda la conquista de México porque todavía en los tlaxcaltecas hay memoria del virreinato. Hay sus fiestas, recuerdan que en realidad fueron expulsados, se les arrebató el imperio. O sea, las guerras de independencia fueron los indios contra los criollos, como dijo Vasconcelos. La independencia la hicieron los indios, o sea, la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. O sea que, entonces hay que contar eso pero desde México. Por eso en la película, cuando hablamos de Cortés, he querido que lo contara un mexicano, porque me parecía que tenía más un profesor de la Universidad de la UNAM, que si lo contábamos desde aquí, ¿no? Porque creo que le da un valor, ¿no? Entonces, bueno, ese podía ser uno de los proyectos que tenemos. Otro tiene que ver mucho con Salamanca, pero bueno, estamos en ello. Sí, mi pregunta va dirigida a Santiago Armesilla, ¿no? Entonces, en primer lugar, una puntualización respecto de la asociación o vinculación que ha hecho entre la teoría subjetiva del valor económica y el neoliberalismo. Y entonces decir que plantea primeramente un problema de tipo histórico, y es que si la teoría subjetiva del valor, al menos en su formulación originaria, es de la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí?, de Stanley Gibbons, entonces el proponer la aplicación del rótulo neoliberal a la segunda mitad del siglo XIX, pues no sé, a simple sea un poco, digamos, problemático, ¿no?, por decirlo de esa forma. En todo caso, tampoco le encontraría virtualidad de este tipo semántico, aunque quizás sí de tipo pragmático, aplicar el rótulo neoliberal a la escuela austriaca, ¿sí? Para empezar, porque el propio rótulo no se lo aplican nunca a sí mismos los austriacos, sino que se lo aplicó originariamente una escuela de economía social de mercado, es decir, más vinculada a la tradición socialdemócrata, ¿sí?, que a la tradición del liberalismo. Y además, pues bueno, no puedo entrar a comentar el uso que puede hacer Foucault en el origen el nacimiento de la biopolítica, perdón. Pero bueno, decir que como mínimo eso, plantea esos problemas, ¿no? En todo caso, en lo que me quería centrar era en la contraposición que ha hecho entre los imperios estadounidense y chino, ¿no? Entonces, decir que, bueno, y la posible alianza que pudiese tener España con China en lugar de con Estados Unidos, ¿no? Entonces, en primer lugar, matizar también que la distancia que separa a ambos, a China y a Estados Unidos, pues sigue siendo muy grande, tanto en el plano económico, en general, PIB,
PIB per cápita, ni que decir tiene, pero también a nivel militar, ¿sí? Luego, también incluso planteaba desde un futurible, ¿sí? No solamente en el presente, sino en el futuro, pues me parece también excesivamente optimista plantear que el crecimiento de China puede llegar a ser suficiente como para llegar a equipararse con Estados Unidos. Entonces, esto ya se ha visto, por ejemplo, en el caso del crecimiento de Japón, después el de Corea del Sur, que se ralentizaron. Luego, en China plantea contradicciones internas que también hoy se han traído algunas a colación, con los uigures, con los tibetanos, etcétera. Sí, luego con Hong Kong, etcétera. Luego, contradicciones externas, con India, por supuesto, con el propio Estados Unidos. Luego, a nivel de analogías entre el imperio chino y el imperio estadounidense, pues siempre, por ejemplo, se menciona que el imperio estadounidense no dejó nativos americanos, es decir, que la población nativa americana en Estados Unidos es mínima en porcentaje, pero es que la población de mongoles, por ejemplo, en Mongolia interior, es del 17% de población. En el caso de Tíbet, las políticas del Partido Comunista Chino contra la etnia tibetana son totalmente conocidas. Es decir, hay plenas analogías entre la depredación del imperio estadounidense con con las etnias respectivas, de la misma forma que la hay con China, ¿no? Luego, a nivel de política exterior, China, lo que está haciendo en Hispanoamérica y en África, tampoco es esencialmente distinto de la orientación económica que puede tener Estados Unidos en esos términos. Y luego, sociológicamente, España, aunque nos duela, pero es mucho más cercana, como me recuerda muchas veces mi amigo Luis, a Estados Unidos por vía Netflix, Facebook, Google, etcétera, a Estados Unidos que a China, de tradición confuciana. Es más, China, mal que le pese, también tiene de occidental lo que ha habido de Estados Unidos, porque China no visten con chipao, ni visten con hanzu, o sea, no visten con trajes originales de la tradición confuciana, sino que visten con trajes occidentales que han venido de América. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser realista o, como mínimo, deseable el que España verdaderamente establezca relaciones de tipo comercial o alianzas militares, etcétera, con China en perjuicio de Estados Unidos y o de la Unión Europea? Lo que estaba diciendo era que te adelantara que... Yo no voy a hablar, brevemente, así, porque no hablamos. Bueno, telegráficamente. Es en el texto Liberalismo donde von Mises afirma que el término liberal puede ser adecuado para los defensores de la teoría subjetiva del valor frente al valor trabajo del liberalismo clásico. Milton Friedman, en un texto de los años 50, afirma algo parecido. Y es verdad lo que dices de los teóricos del ordoliberalismo, de la revista Ordo, que es lo que habla Foucault en Nacimiento de la Biopolítica, que se refieren a sí mismos como neoliberales. Pero el término neoliberal, a mi juicio, simplemente es un término, siguiendo a Mises y a Friedman, que separa los economistas liberales clásicos antes de 1871 y después de 1871, cuando se han publicado los textos de Jevons, Menger, Baldras y más tarde a Marshall. Eso se llama neoclásico, no neoliberal. Yo he dicho neoliberal, no neoclásico. Ya, es que a los neoclásicos los meto en el neoliberalismo. Es que si me dejáis terminar... Vale, pero es que el problema es ese, quizá, no tanto el término neoclásico. Pero vamos a intentar. Bueno, Santiago, yo creo que esto... Escucha, Esto no tiene nada que ver yo con creo que la no estamos saliendo mucho de... Ya. Hacemos otros encuentros. Y lo otro, muy brevemente. Yo no estaba hablando de relaciones de España con China. Yo creo que hay que hablar de relaciones en más amplio sentido. Y evidentemente, culturalmente, estamos más cerca, entre comillas, de Estados Unidos que de China. Pero yo creo que hay que entender un poco también el papel que tiene la población hispana en Estados Unidos para ver el futuro cómo se puede desarrollar. Que creo que es un tema... Bueno, que está ahí, que hay que tratar. Gracias. Sí, bueno, yo simplemente quería hacer una aclaración en el debate que se ha hecho sobre la leyenda negra, en el que se estaba cuestionando, ¿no?, que nosotros no deberíamos realmente hacer ningún tipo de leyenda negra porque no sería necesario. Bien, yo creo que en ese punto sí que en este caso es la razón, pero realmente debemos ser conscientes, como decía principalmente Bueno, que el orden mundial es el orden de la fuerza. Y que si realmente hace falta hacer cualquier tipo de mecanismo para anular los ataques que se nos hacen, son completamente, como se podría decir, en ese caso, pues legítimos, vaya. Que no es que nosotros no hagamos una leyenda negra, pero porque en este caso no es necesaria, pero sí que tenemos que contar con los mecanismos suficientes como para contrarrestar los ataques que se nos hagan. Porque el orden mundial no es un orden ético, en el que como algo está mal, por ejemplo, éticamente, pues no se haga.
y principalmente también porque las conexiones que hay entre la política y la historia no son completas, es decir, son dos ámbitos completos que, si bien la política es el arte de gobernar un Estado, ese Estado no hace falta que se gobierne con una historia académica, científica, en ese sentido, sino que tiene que tener unos mecanismos que sean capaces, pues, de eso, pues, de neutralizar todos los ataques que se nos hagan. Simplemente era eso. Sí, ya. Hola. ¿Qué? Sí. A ver si entendí bien. Creí entender que Televisión Española tiene los derechos de emisión del documental. Entonces, esto me gustaría saber por qué. Y segundo, si esto significa que ellos tienen la primera y la última palabra si esto se estrena en la televisión de un país extranjero o algo así. Y segundo, me gustaría felicitar a Santiago Armesilla por reconocer que este pobre individuo liberal no puede vender aceite a un paisano suyo por pura dialéctica de Estado. O sea, por puro estatismo. Bájase la mascarilla un poco, ya. ¿Cómo? Bájate un poquito la mascarilla, quítatela. ¿No se entiende nada? Desde el principio. Yo quería ser breve, pero... ¿Que me levante? Sí, levante si quieres. Bueno... Que lo alejes un poquito para que no petarde. ¿Así? Ahora. Vale, bien. Quería entender que Televisión Española tiene los derechos, ¿no? Y me gustaría saber por qué y si esto significa que ellos tienen la palabra de si esto... No, a ver, no, el proyecto, o sea, presentas el proyecto a Televisión Española, ellos deciden si entran o no, esta vez, bueno, dijeron que sí, que entraban, entonces, o sea, lo que compran son los derechos de emisión en televisión en abierto, vamos, en televisión en abierto. Lo cual no quiere decir, a ver, el contrato tiene unas condiciones, por ejemplo, no podrías poner la película en ninguna plataforma o distribuirla de otra manera hasta que no la pase Televisión en su canal. De hecho, tienen 6 meses para pasarla. Si no la pasan en esos 6 meses, entonces ya sí la puedes poner. Lo que no podemos ponerla es en otra televisión en abierto. Pero, por ejemplo, ahora está en plataformas, está en Vimeo, y tiene pero porque Televisión han pasado 6 meses y no ha ejercido su derecho a ponerla. Sigue teniendo derecho para ponerla en abierto, por supuesto, y si queremos ponerla en otra televisión en abierto tenemos que negociar con ellos. Pero no aparte de eso, nada más. O sea que no. Claro. Y ponerlas en el Museo Británico, los DVDs. Sí. Bueno, ¿quieres preguntar algo más? Bueno, sí. A Santiago, repito, me gustaría darle la enhorabuena por reconocer que este pobre liberal no puede vender aceite a un paisano por pura dialéctica de Estado, o sea, por puro estatismo. O sea, no sé si nos puedes explicar y desarrollar la idea si está en guerra ese país con España o... Brevísimamente, porque se me ha olvidado comentar una cosa a nuestro amigo liberal hispanista, que me lo ha archivado Alicia Melchor, gracias, que los alemanes, o sea, el Estado alemán, antes de aprovecharse de la liberalización de nuestra industria española, invirtió en el PSOE mediante financiación y formando cuadros. Si esto un liberal hispanista no lo entiende, está fuera de juego. Sí. Vale, claro. Vale, ¿se oye? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Armando Morcillo. En primer lugar, felicitar y dar las gracias por el documental, que lo hemos visto hace muy poco. Mi pregunta va a ir relacionada con cómo ha empezado la intervención y con cómo ha empezado la primera pregunta relacionada con el proyecto de llevarlo a la educación, aunque antes me gustaría dar un pequeño pellizco de monja,
¿vale? Al documental, que está muy bien, pero que es muy leve, es muy leve. Me parece que está muy bien enhebrado, hilvanado a través de obras de arte, obras artísticas, fundamentalmente pictóricas o musicales, pero sí que se echa de menos, como creo que ha dicho Atilana, utilizar las reliquias del presente y simplemente utilizar las reliquias del presente, es decir, utilizar restos reales del pasado imperial y cómo afecta al día de hoy. Y lo dejo también muy, muy breve. Hay una serie documental, Ingeniería Romana, de Isaac Moreno, que me parece fantástica. Lo que pasa es que no tendrían un duro y no han podido hacer mucho más, pero me parece fantástica y me parece que lo hace muy bien. Pero la pregunta era sobre el proyecto de llevarlo a las aulas, ¿vale? Que me parece fundamental, que también lo ha dicho Francisco Santiago. Esto es una labor de décadas. Y si no se empieza desde la base, aquí no vamos a ningún lado. Podemos estar haciéndonos aquí todos pajas mentales que estamos muy a gusto, pero si no empezamos desde abajo, esto no va a ningún sitio. Entonces, me preocupa. Me gustaría que si se puede, un poquito, desarrollaros un poco cómo tenéis pensado hacer ese proyecto. Y la gran preocupación que veo es que esto se convierta en una cámara de eco, porque la Comunidad de Madrid, pues al final es la Comunidad de Madrid y puede ser afín a todo esto. Y determinados espacios de la educación privada pues pueden ser afines y pueden prestar oído a esto, pero si nos dejamos fuera la educación pública con su previsible censura, como ya hemos visto, pues es una cosa que me gustaría saber si lo tenéis pensado o cómo, o que nos cuentes un poco más sobre el tema educativo. Gracias. A ver, yo hago lo que puedo. Muy bien. Ha sido a gusto. ¿Sabes? O sea que Me he encontrado una llave de un Toyota Hybrid aquí en el suelo. Puede ser que alguien lo vuelva. Ahí arriba. Es el premio del programa. Sí. Como León 2-3. Entonces, bueno, estamos... como ya he contado antes... que te quiero decir que yo el proyecto de llevarlo a los colegios, claro, creo que es la opción que tengo es empezar por la Comunidad de Madrid. Y es evidente, vivo en Madrid, o sea, es una comunidad que me ha recibido. Luego intentar llevarla a las comunidades que lo quieran aceptar, y lo demás ya se me escapa, ya sabes, o sea, que te quiero decir, no hay, yo se lo ofreceré a todo el mundo después. A ver, llevo 3 años y medio haciendo la película. He pensado muchas cosas. O sea, que he pensado, la idea de llevarlo a los colegios está desde el inicio, desde antes de empezar la película, era uno de los planteamientos que teníamos más claros. O sea, que la estamos llevando. O sea, y va bastante rápido. Evidentemente es una labor de tiempo, pero a algún momento hay que empezarla. Muchas gracias a los 4 ponentes. La verdad que me ha encantado todo lo que se ha hecho esta tarde. Voy a ser muy breve para terminar. Y es una pregunta para Santiago. Cogiendo el hilo de lo que comentaste en tu canal de YouTube acerca de la última izquierda definida, que podría ser el mundo hispano, cogiendo el hilo de lo que has dicho hoy aquí, mi pregunta muy rápida. ¿Crees que eso podría materializarse, o cuál debería ser el objetivo? ¿Materializarse en un megaestado hispano o un estilo Commonwealth, aunque no nos guste, pero con nuestra identidad? No te puedo contestar a esa pregunta en 2022. O sea, yo creo que bastante algunos estamos haciendo con tratar de plantear la cuestión. Aparte que tampoco creo que ese movimiento tenga que definirse precisamente de izquierdas o de derechas. ¿Por qué? Porque en el ámbito democrático ya es una dicotomía muy tocada y que ya casi que no tiene sentido. Es decir, por ponerte un ejemplo, o sea, en lo que, y sé que esto es polémico lo que voy a decir, en lo que respecta a la defensa de la nación política española, Vox está a la izquierda de Bildu.
que en lo que respecta a la defensa de la nación política española, Vox está a la izquierda de Bildu. No da para eso ahora, pero lo que quiero decir... Luego las copas y eso. Pero que... Pero vamos a ver, te lo explico luego, porque Iván Pérez tiene que cortar. Venga. Bueno, te lo explico luego. Como todos los debates son... ¿Pero qué te pasa? Relájate. Bueno, vamos a... pero que es muy fácil. A ver. Un partido racista, por definición, pues va a estar a la derecha de cualquiera. Un poquito de tranquilidad, porque... que se basa en el nacionalismo. Se ha terminado el turno de... Voy a ejercer con puño de hierro mi labor. Se termina aquí este acto con este animado coloquio y creo que por hoy se acaba la jornada, así que gracias por la atención y seguiremos debatiendo después.